Muchas gracias a Ituna y a todos aquí presentes por escucharme. Bueno, pues como bien ha explicado, soy graduada justo del año pasado en Historia y vengo a presentaros los resultados de mi investigación que llevé a cabo para el trabajo de fin de grado, que justo fue dirigido por Óscar, que lo tenemos aquí, así que nada. ¿No tendréis el...? Aquí, perdón. Vale, gracias. Bueno, siento que el título sea en inglés, es que justo el trabajo lo hice en inglés, pero creo que para todos va a ser mucho más sencillo si hablo en castellano y doy todos los datos en castellano, que son bastantes. Entonces, el trabajo se basó en el análisis de un expediente del Archivo Histórico Foral de Vizcaya. En este se encontraban distintos documentos que relataban donativos hechos desde las colonias americanas al señorío de Vizcaya. Sobre todo los documentos que se encontraban eran cartas, la mayoría, que nos dan, vamos a decir, una hoja cronológica entre 1812 y 1819. Entonces, como veis, lo que más tiempo me va a llevar en esta presentación es un poco la explicación de todo el análisis de este expediente. Bueno, pues eso, ya os he dicho un poco la introducción. También quiero resaltar lo único que tiene este expediente, porque habla sobre donaciones hechas directamente a un territorio dentro de España. No sé si estáis familiarizados con las relaciones coloniales entre España y sus colonias entre América Latina, pero, o por lo menos lo que yo he llegado a investigar, solo he encontrado donaciones hechas desde virreinatos institucionales a la propia monarquía española o al rey. En este caso, al ser en los primeros años del siglo XIX, a Fernando VII. Entonces, que se haga estos donativos desde gente, vamos a decir, de manera individual o que no están dentro como tal de una institución a un propio territorio, pues habla un poco sobre la identidad que se tenía en esas colonias latinoamericanas, vascas sobre todo. Bueno, el contexto, como ya os podréis imaginar, estamos hablando en un contexto general en España de la guerra de independencia de los franceses, desde 1808 a 1814. Esta tuvo consecuencias devastadoras. En este caso vamos a hablar de las consecuencias, me voy a centrar en las de Vizcaya, porque al final hubo una gran devastación después de varias batallas, una de las más famosas, la batalla de Balmaseda. Pero aún así, Bilbao era el centro neurálgico tanto del comercio como de la economía en ese momento de Vizcaya. Y pues hubo grandes problemas, especialmente sociopolíticos, pero también bandidaje, etc. Otro tema que también es importante, ya que estamos hablando de donativos desde las colonias americanas, creo que es importante resaltar que en estos años empiezan los sentimientos independentistas en estas colonias. Hay un proceso de independencia que empieza en el siglo XIX, más o menos pues 1815 hasta 1830, y al final es un momento en el que estas colonias aprovechando la guerra en la metrópolis, se separan tanto políticamente e institucionalmente de España. Y por último, hablar de las relaciones comerciales, pues al final en una guerra las relaciones comerciales decaen. En este momento la última ciudad-puerto que había con relaciones con las colonias americanas era Cádiz. En este caso, no sé, como sabréis, el último reducto también de los españoles que no cayó ante los franceses. Pero claro, estas se vieron diezmadas, disminuidas por el avance de los franceses y también por las consecuencias económicas. Bueno, entonces aquí os voy a presentar este expediente con el que estuve trabajando 3 meses prácticamente. Bueno, pues como ya os he dicho, este expediente consta de distintos documentos. En total son más o menos 55 páginas, entre las que encontramos sobre todo cartas, pero también contratos, listas de donantes y, por último, agradecimientos. En este caso, yo decidí, vamos a decir, dividirlo en 4 grupos generales. El primero, los donantes, que serían aquellas páginas que tuviesen listas de donantes. En este caso, había 2 principales. En estas se decían el nombre o la familia a la que pertenecía la persona donante, la cantidad que había donado y en la segunda de estas también de dónde provenía esa persona donante.
lo cual es curioso porque había gente que provenía desde Vizcaya, pero luego también gente que ya estaba afincada y eran, vamos a decir, herederos de vascos que ya estaban allí, sobre todo en este caso en Lima o en Perú, afincados. Lo segundo sería las donaciones. En concreto están descritas 3 donaciones, que luego me meteré más a fondo en ellas, pero sobre todo en este grupo metí muchas cartas que hablaban sobre sobre la cantidad, en qué moneda estaban, a dónde se dirigían, y luego también los problemas aduaneros. Luego, en el tercer grupo, metí sobre todo lo que eran los problemas, las logísticas de transporte, barcos utilizados, los contratos, las cartas a los capitanes de barco, etc. Y por último, que me parece que es la página más importante y de donde saco también la frase del título de la presentación, es el agradecimiento que hacen desde las Juntas Generales a aquellos compatriotas vizcaínos que les han donado desde las colonias americanas. Bueno, pues como ya he dicho, aunque si leéis todas las cartas se pueden notar que hay más de 3 donativos, los 3 en los que se describen tanto año, procedencia y cantidad son estos 3. Como estáis viendo, el primero sería de 1815 desde Perú por una cantidad de 4.632 pesos fuertes o peso plata doble de cordoncillo. El segundo en 1816 también de Perú en 316 plata quintada. Y por último, este que me parece el más curioso porque la carta hace referencia a un momento en el tiempo, o sea, de 1814 a 1816, proveniente de Cuba, en 5.631 reales de vellón. Para aquellos que no estéis muy acostumbrados a los tipos monetarios del siglo XVIII, el peso fuerte era la moneda, vamos a decir, más fuerte del imperio. La plata quintada sería más plata entera, y haciendo referencia a la quintada, que sería el impuesto real, que ya hubiese pasado por el impuesto real, en este caso un 20%. Y por último están los reales de vellón, que este sería una moneda falsa, una moneda más débil, la cual se usaría especialmente en las colonias y tendría una equivalencia a 34 maravedís, si no me equivoco. Luego también me pareció curioso en este momento, en las donaciones, que se donó una caja de habanos. Esta tuvo un montón de problemas en las aduanas, no os podéis imaginar, hay por lo menos 5 cartas dedicadas a los problemas aduaneros, pero también no era solo donativos monetarios, sino también, como se puede observar, de objetos. Bueno, en lo que se refiere al transporte, estos 3 donativos llegaron en 3 transportes distintos: la Asia, el Tagle y el Venganza. El primero sería un buque de guerra, mientras que los 2 siguientes una fragata. La diferencia entre ambos es el tamaño, no os preocupéis. Como veis, cada uno tiene el año en el que conseguí más o menos diferenciar que habían estado en activo o que había una referencia en otros libros o otros documentos que habían estado en activo. Y luego, tanto en el Asia como en el Venganza se hace mención al capitán de ambos. En el caso del Asia, Pedro Valencia, y en el caso del Venganza, Francisco Antonio de la Raza. Mientras que en el Tagle solo se hace mención que se le pagó al maestro del barco. Por curiosidad, al Asia se le pagó un 2% del total, al Tagle, en cambio, un 7,4% del peso transportado y al capitán del Venganza 318 pesos. Además de esto, claro, estos barcos solo llegaban a Cádiz y de ahí tenían que llegar hasta Bilbao. He encontrado un solo contrato que habla del transporte desde Cádiz hasta Bilbao, el cual también sería en barco, pero solo hay una referencia a esto. Bueno, y por último llegamos, yo creo que también a lo más interesante, que sería quiénes han podido llevar a cabo esto. Porque al final, hoy en día, con una transacción de banco, tenemos el dinero ya, cada uno en sus cuentas. Pero antes había que llevar el dinero físicamente desde Perú, por ejemplo, a Bilbao. Entonces, en el documento se mencionan sobre todo a 6 personas.
cada una tenía también su posición y su deber. Por ejemplo, los dos primeros, que serían don Martín de Visasola y don Manuel de Barreda, serían los responsables en Perú. Estos se encargarían de hablar con los posibles donantes en Perú, en Lima y alrededores, recolectar el dinero, encontrar un barco dispuesto a mandar el dinero desde Lima hasta Cádiz y hacérselo saber a la persona responsable en Cádiz. Y luego mantener también la correspondencia con las autoridades vascas. Luego, en España, los apoderados en corte eran Miguel de Antuñano y Santiago de Unceta. Estos fueron mandados a las Cortes de Cádiz, después también a las Cortes en Madrid, y fueron apoderados padres de provincia, porque su función en las Cortes, por si alguien no está familiarizado, en este momento en Cádiz se está llevando a cabo la Constitución de 1812, tienen como deber defender los derechos de los vizcaínos. Bueno, después en Vizcaya se hace mención como, vamos a decir, cabecilla de toda esta operación al diputado general o diputado provincial, que era José María de Loizaga. Fue diputado en 1815, más o menos, donde justo firma también la Concordia de 1815 con el Reino de España, el cual consolida política institucionalmente el señorío de Vizcaya. Por último, y con esta persona además me gustaría hacer un pequeño inciso, es Antonio de Artechea. Este sería el responsable en Cádiz, por lo que tendría la gestión del dinero desde que llega a Cádiz hasta que se tiene que mandar a Bilbao. Esta persona era un mercader de origen de Guernica y que había pasado sus vidas laborales tanto en Buenos Aires y ahora estaba afincado en Cádiz. No es el único responsable, mientras que en el resto de lugares que se mencionan que había responsables de la Diputación de Vizcaya, había dos normalmente, en este caso solo hay uno. Y formaba parte de la cofradía de Cádiz, la cual luego mencionaré. Entonces, como ya he dicho, había varios responsables, por lo que es fácil suponer que hubo distintos donativos. En la carta de agradecimientos que ya he mencionado, se hablan de responsables, además de los que ya he mencionado, responsables en Habana, Veracruz, México y Montevideo. Pero no hay registro, salvo el de Cuba, que hubiese otros donativos, pues, por ejemplo, desde la zona de México o Montevideo. Entonces, por volver un poco al tema de las cofradías. Como ya he dicho, Antonio de Artechea estaba dentro de una cofradía y varios de estos responsables, por ejemplo, en Veracruz, también eran parte de las cofradías. Por lo que no tuve suficiente tiempo para poder meterme de lleno en este tema, pero creo que hay una relación entre la Diputación y las cofradías, que sería lo siguiente que quisiera investigar. Entonces, por concluir un poco, claramente esto demuestra que hay un pleno autogobierno dentro del señorío de Vizcaya, porque no es solo el conocimiento de la gente, no tienen solo el conocimiento de la gente que vive afuera, sino tienen el conocimiento de la gente que se puede hacer responsable para conseguir el dinero, de la gente que tiene el dinero para poder donarlo. Además, mantienen una complejidad de logística, pues al final traer el dinero desde las colonias americanas hasta aquí, y luego también que la supervivencia y adaptación que tiene en este caso la Diputación para lograr poder pasar por encima un poco o pasarlas más sencillas por las consecuencias económicas tras la guerra. Entonces, ¿qué hay después de esto? Muchas preguntas. Entre ellas, pues como ya he mencionado un poco por encima, las relaciones entre la Diputación y las cofradías. Pero luego también, además ahora que Óscar ha hablado sobre las identidades, creo que es importante que se haga mención al momento en el que se están viviendo en América Latina, donde allí hay un proceso de independencia hacia el Reino de España, pero en ese mismo momento
existen donativos hacia territorios dentro de esta monarquía en la península. Entonces, creo que hay muchas vías de investigación que se pueden seguir adelante. Así que eso es todo y muchas gracias.